Señor Padre nuestro, Padre glorioso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche de viernes, Padre, 30 de diciembre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque no nos pagas, Padre, conforme pues a nuestros comportamientos, como dice tu palabra, nuestras iniquidades, Señor, sino que tu misericordia es como la altura de la tierra, los cielos, Señor, y no tiene fin. Queremos darte gracias, Señor, por todo este año que nos has dado de vida, Señor, como has estado con nosotros todo el tiempo, Padre. Queremos darte gracias en esta noche, Señor, y levantamos el mensaje delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, titulé este estudio verdaderos propósitos de año nuevo. Verdaderos propósitos de año nuevo. Creo que nos está faltando, déjenme ver, nos falta todavía Gina, ¿quién más nos falta, Ruti? Fran, Javi, faltan todavía varios, Yoli, pero pues ya vamos a iniciar y voy a empezar a desarrollar el tema. La mayoría de las veces, cuando va a iniciar un año nuevo, hacemos una lista de nuevos propósitos. Son cosas, hermanos, que nos enseña el mundo, esos nuevos propósitos. El año que viene quiero bajar de peso. Para el año nuevo voy a hacer ejercicio, son ejemplos. Este 2023 voy a salir a correr. El año que viene voy a ahorrar más, por ejemplo. Este 2023 voy a aprender a hablar inglés. El año que viene voy a aprender a manejar, qué sé yo. O sea, hacemos una lista o en la cena de último del año, pues ya saben, viene la sección de nuevos propósitos. Ya hay uno más, Ruti. Y entonces, pues tenemos toda una lista de propósitos que creo que no están mal, ¿verdad? Es bueno hacer ejercicio, es bueno ahorrar, es bueno hacer muchas cosas, pero esas son las listas que nos dicta el mundo. Dice, no sé, hay un sinfín de nuevos propósitos, anhelos para nuestra vida, pero carecen de significado y un valor espiritual. Escucha, por favor, esto. Hay un sinfín de nuevos propósitos y anhelos para nuestra vida, pero carecen de un significado y de un verdadero valor, porque lo que realmente tiene valor es lo espiritual. Hay diversos principios osados respecto a nuestro propósito en la vida cristiana y que se encuentran en el Evangelio, hermanos, y que contradicen el sueño mundano. Lo que yo te voy a estar dando, no creo terminar hoy, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios y sobre todo lo encontramos en los evangelios. Verdaderos propósitos para el 2023. El verdadero éxito, voy a leerte lo que los evangelios nos enseñan, que el verdadero éxito se encuentra en el sacrificio. Ese es el verdadero éxito, cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, por otros, por Dios. La satisfacción suprema no se encuentra en conseguir mucho para nosotros, sino en hacer mucho para Dios. Voy a volverte a leer este otro propósito o valor que nos dan los evangelios. La satisfacción suprema no se encuentra en conseguir mucho para nosotros, sino hacer mucho para Dios. Voy a decir el siguiente valor.
El propósito de nuestra vida trasciende el país y la cultura en que vivimos. Otra vez, el propósito de nuestra vida trasciende el país y la cultura en que vivimos. El que sigue, el significado se encuentra en la comunidad. Otra vez, el verdadero significado lo vas a encontrar en una comunidad, no en el individualismo, ¿verdad? Los llaneros solitarios no existen para Dios. Entonces voy a volver a leer este valor. El significado se encuentra en la comunidad, no en el individualismo. Vamos a la siguiente. La verdad se encuentra en el Señor Jesucristo, no en el universalismo. Y pues podemos mencionar muchas cosas más, ¿verdad? O sea, la verdad no se encuentra en el comunismo, en el socialismo, no se encuentra en el universalismo, no se encuentra en ningún movimiento, solo en el Señor Jesucristo. En definitiva, vale la pena arriesgarlo todo por conocer, experimentar y disfrutar esta recompensa que es Jesús. Cuando Jesús es tu amigo, cuando Jesús te pone una palomita por lo que tú estás haciendo, eso es lo importante, eso es lo que vale la pena. En definitiva, vale la pena arriesgarlo todo por conocer, experimentar y disfrutar esta recompensa que es Jesús. Sin embargo, tales principios quedan en la teoría y en el olvido si no los ponemos a prueba. Tú tienes que poner a prueba las cosas de Dios, si realmente son ciertas, si realmente te llenan, si realmente te hacen feliz, si realmente estás satisfecho, ¿verdad? Al poner a prueba un principio, después si es inútil, dice, le voy a hablar al esto, al poner a prueba un principio, descubre si es inútil o si es una realidad. Y una vez que descubres la verdad, ¿verdad? De ese principio, es más probable que ajustes tu perspectiva, que reordenes tus pensamientos y que cambies tu vida según esa verdad. Entonces, esto es como un experimento. Tú tienes que experimentar si realmente lo que te dice el Señor Jesucristo en los evangelios es verdad. Entonces, al aceptarlo, al ser feliz con eso que el Señor te dice y lo estás obedeciendo, entonces tú vas a abrazar esa verdad. Resulta que es una realidad para ti. Hay dos caminos. Tu vida quedará patas arriba o tu vida quedará cabeza arriba. Esto me gustó mucho, ¿no? Hay dos caminos. Tu vida quedará patas arriba si tú sigues haciendo las cosas como tú quieres hacerlas, ¿verdad? A tu manera, o si obedeces lo que el Señor te dice y tomas los principios que te acabo de leer, que servir a Dios es mejor que cualquier cosa, etcétera. Entonces tenemos dos caminos. Tu vida estará patas arriba o tu vida quedará cabeza arriba. Ahí tenemos en los últimos capítulos de Deuteronomio, todo un capítulo que habla qué va a pasar si tú obedeces al Señor. Estarás arriba y no abajo, estarás adelante y no atrás, serás cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Si obedecemos esos preceptos. Así es de que el Señor te está desafiando a que pongas a prueba los principios del Evangelio, tal vez de una manera que nunca antes lo hayas hecho. El Señor te invita a que veas si la obediencia perfecta a los mandamientos del Señor Jesucristo
son más significativos, son más satisfactorios y más gratificantes que el sueño mundano, ¿verdad? Que lo que el Señor te dice que son los valores, que lo que el Señor, el mundo te dice que es lo que tienes que hacer. Ponerte a ti primero, yo segundo, yo tercero, primero yo, lo que yo quiero, primero mis metas, por qué yo no y por qué a mí, ¿verdad? Y por qué a mí no esto, etcétera. Te garantizo que si llevas a cabo estos principios, verás cosas diferentes en tu vida. Tendrás un deseo insaciable de gastar el resto de tu vida en una, pues en una entrega total al Señor Jesucristo. Y todo esto pasa, y todo para su gloria y honra del Señor. ¿Ok? Miren, hermanos, ¿qué es lo que yo noto? Bueno, miren, yo noto que a veces estamos poniendo más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y a veces pensamos que eso es ser cristiano, que eso está bien, ¿verdad? Tengo un pie en las cosas de Dios, un pie en las cosas del mundo. Y el Señor te pide que el 100% estés en las cosas de Dios, haciendo las cosas de Dios. Este principio, este experimento que vamos a hacer, va a durar un año, o sea, todo el 2023. Actualmente los que asisten a la iglesia hoy en día quieren compromiso a corto plazo, con beneficios a largo plazo. Escucha, este principio durará un año. O sea, lo que te voy a enseñar, estos principios espirituales que pues yo los voy a prometer al Señor, tú tienes un libre albedrío, tú lo puedes hacer o no, pero aquí te estamos diciendo actualmente los que asisten a todas las iglesias cristianas, escucha bien, hoy en día quieren compromisos a corto plazo con beneficios a largo plazo. En pocas palabras, no me pidas nada, Señor, pero por favor, bendíceme. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. O sea, no me pidas nada, pero eso sí, por favor, quiero tu bendición este año que viene. Lo menos que pueda estar en la iglesia, lo menos que pueda estar comprometido con la iglesia, lo menos que pueda trabajar en la iglesia, pero Señor, por favor, derrama de tus bendiciones sobre mí. Esa es, pues, el pensamiento, la forma como está creciendo en la iglesia de estos tiempos. La historia cristiana, gracias a Dios, nos habla que se necesita tiempo para que las bendiciones del Señor se cumplan. Gwen Myers, hermanos, oró y ayunó por 20 años para que un avivamiento viniera a México. Ese avivamiento ocurrió de 1970 a 1980. En ese tiempo muchos fuimos salvos, pero era una cosa de Dios que no la habíamos visto antes. O sea, conocíamos que había protestantes, que había metodistas, que había, pero no el avivamiento que vino a México en esta década de los 70 a los 80. Y muchos fueron salvos en ese tiempo. Muchos que ahora son pastores y que están sirviendo a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Gwen Myers? Orar y ayunar por 20 años, Señor, derrama un avivamiento en México. Hermano David Brainer, él vivió de 1718 a 1747. Pasó años sufriendo de soledad, depresión y dolor antes de ver el avivamiento de Dios que trajo entre los nativos estadounidenses
en el noroeste de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Que actualmente, pues los estadounidenses festejan el Día de Gracias, que es cuando compartieron un pavo los misioneros que llegaron a los Estados Unidos con los nativos, con los indios que había en Estados Unidos, y que empezó un avivamiento ahí y empezaron a ser salvos. Pero ¿qué tuvo que pagar él? Soledad, depresión y muchas cosas. William Carey, él vivió del 1761 a 1834. Predicó el evangelio con constancia durante 7 años antes de ver una persona salva en la India, ¿verdad? Ahora tenemos muchos hermanos en Cristo hindús que han tenido un encuentro con Cristo. John Hayde, él vivió de 1865 a 1912. Se agotó al extremo tras largas noches de oración, ayuno, a fin de que la gente viniera a Cristo en uno de los campos misioneros más difíciles del mundo, el Panjalo. Los ejemplos de Brider, de Carey, de Hayde nos llevan a hacernos la siguiente pregunta: y si los beneficios a largo plazo están reservados para los compromisos a largo plazo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados a hacer una iglesia de microondas. Yo escuché una conferencia así, de que ahora pues metes la ramen al microondas o metes lo que sea al microondas y en segundo está listo todo. Y las cosas de Dios no son así, hermanos. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que meternos con Dios. Y a veces van a ser años para haber realizado lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. ¿Ok? Entonces no debemos de caer en una mediocridad. El mismo mundo, hermanos, el mundo pues lo decide así, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué existe el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el posgrado, ¿verdad? Si todo se hiciera así, ¿verdad? O sea, aún en el mundo, tú y yo tenemos que prepararnos, tenemos que ir por años a la escuela para poder ser eficaces en lo que queremos ser. ¿Por cuál razón los músicos practican sus instrumentos día tras día? ¿O los atletas se entrenan año tras año en un deporte? El otro día vimos unos cortes de cómo ¿cómo se llama el que le enseña a Phelps? A Michael Phelps. Su entrenador, el entrenador de Michael Phelps, hermanos, a las 5 de la mañana tiene a Michael Phelps en una alberca con agua helada y él va adentro del agua cargando cosas pesadísimas y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Y entonces después lo vemos ganando medallas de oro. Entonces, si en el mundo las cosas son así, ¿por qué no lo hacemos en las cosas de Dios? Creemos que con poquito que hagamos, ya tenemos el derecho de decirle al Señor: bendíceme, Señor. Este año, por favor, derrama tus bendiciones sobre mí. Cuando no hay un compromiso con Él. Eso es lo que te está hablando el Señor hoy, para el 2023. Todo el tiempo, la gente asume compromisos a largo plazo debido al deseo de obtener beneficios a largo plazo, ¿verdad? Cuando tú decides comprar una casa, cuando tú decides un departamento, comprarlo, te dicen, bueno, este terreno, esta casa, este departamento, este carro, tienes que pagarlo en
30 años, 15 años, 10 años. Ahora el carro creo que es en 5 años que pagas tu carro nuevo y tú te echas ese compromiso. No es de un día para otro y tienes que comprometerte con eso. Bueno, entonces el deseo del Señor Jesús es que uses un año de tu vida para cambiar de manera radical el resto. ¿Ok? De manera radical el resto. Y yo te voy a decir algo. Y esto va para mí. Yo ahorita tengo 22 años. 22 años, perdón. Ya los quisiera yo. Tengo 62 años, perdón, es que estoy aquí viviendo un 22. Tengo 62 años. Y me decía el Señor Jesús, Ruth, no es ningún pretexto que tú tengas 62 años. Tú me puedes servir muy bien hasta los 80, hasta los 90, hasta que yo te lleve conmigo. Tú me vas a servir. Y no hay pretextos, Ruth. Y si no, busca la vida de Moisés, busca la vida de Abraham, busca la vida de Josué, busca la vida de los siervos de Dios que fueron llevados a la presencia de Dios siendo unos ancianitos. Entonces, no hay ningún pretexto, hermanos, para servir al Señor con eficacia. Vamos a continuar. Que en este 2023, si no ha llegado el arrebatamiento, podamos cumplir con estos 5 puntos. 5 puntos que te está dando el Señor, ¿verdad? Que en vez que nuestro propósito es que te vayas a correr y que te vayas a hacer ejercicio y que vayas a bajar de peso y que ahorres y que pues para el año que viene quiero irme a dar una vuelta al mundo en 60 días, etcétera. O sea, aquí vienen 5 puntos que el Señor quiere que tú te comprometas con Él durante el año 2023. Número 1, oración. Y sobre todo, orar por el mundo entero. Y ahorita te voy a explicar. Oración, ¿verdad? Porque, pues sí, tenemos que pedir por nuestras propias necesidades, por las cosas que están ocurriendo en casa. Yo no digo que no, pero también el Señor quiere que te empieces a preocupar por otras cosas. No nada más nosotros, ¿verdad? Y lo que es de nosotros, sino que veas un poquito más hacia allá. Número 2, leer los 66 libros de la Biblia en un año, por favor. Número 3, le des al Señor lo que corresponde en cuanto a diezmos y ofrendas. Eso ¿qué te parece? Esa idea, ¿qué te parece? Un sacrificio de olor grato al Señor, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que sabe el Señor, no lo sé, pero me dio estos puntos, que le des al Señor lo que le corresponde en cuanto a diezmos y ofrendas. Número 4, pasar tiempo en las cosas de Dios. Número 5, comprometer tu vida con tu congregación y que ésta se multiplique. Hermanos, por favor, comprometer tu vida con tu congregación en donde tú te reúnes y que ésta se multiplique. ¿Ok? El hecho de que la iglesia no crezca, eso nos debe preocupar a todos los de la iglesia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las ovejas no se reproducen? ¿Qué está pasando? Sé que si durante un año cumples con estos desafíos, descubrirás que cobrarás vida. Escucha bien, la savia bruta y la savia elaborada empezarán a correr en ti y darás fruto a 100%. Conocemos la emoción incomparable de formar parte de lo que Dios quiere hacer donde vivimos y alrededor del mundo.
conocemos la emoción incomparable de formar parte de lo que Dios quiere hacer donde vivimos y también alrededor del mundo. ¿Estarás listo para deshacerte de una vez por todas de las áreas sin valor alguno que pertenecen al mundo y aferrarte al hermoso y duradero sueño que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros? Entonces vamos a empezar con el punto 1 hasta donde llegue el tiempo. Todo lo que te acabo de dar es la pura introducción. Entonces vamos a hablar de orar y sobre todo orar por el mundo durante un año. Y vamos a empezar. Bueno, este primer punto parece general, vago, ambiguo y hasta un poquito fuera de alcance. Evidentemente, ya sé que mi esposo me va a decir, qué locura, ¿verdad? Qué locura, orar por todo el mundo. Ahorita vamos a entrar en tema. Tal vez pensemos cómo yo puedo orar en verdad de manera específica y eficaz por todo el mundo. En el mundo, hermanos, hay más de 4,500 millones de personas sin Cristo. Voy a repetir el número. En el mundo hay más de 4,500 millones de personas sin Cristo y más de 1,000 millones a punto de morir de hambre. Tenemos que empezar en alguna parte. Entonces, ¿por dónde lo haremos? Jesús nos responde esa pregunta en Mateo 19. Y vamos a ver el versículo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Para este primer punto. Ora, sí, quiero que ores, que seas una persona de oración por las necesidades que veas durante este año alrededor de ti, en tu casa, etcétera. Pero también quiero que ores por lo que está afuera, por lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y vamos a Mateo 9, del 35 al 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, escucha bien, no eran 3 o 4 personas, no eran 100 o 200 personas. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que oremos, que el Señor envíe obreros a todos estos millones de personas que te acabo de leer, que están sin Cristo, que se están muriendo de hambre, que hay también mucha persecución, muchos asesinatos por causa de los musulmanes, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que saberlo. Y dice el Señor, quiero que por favor ores para que el Señor de la mies, ¿verdad? El Señor es el dueño de las almas y de los espíritus de las personas. Quiero que ores para que mi Padre envíe a sus obreros a las mies. Entonces, a lo mejor, hermanos, no podemos ir a Ucrania, que nos gustaría ir a Ucrania, echarles la mano, o qué sé yo, a África, o no sé a qué país, pero lo que sí podemos es orar, estar orando por esto. Entonces, ¿por dónde lo hacemos? Bueno, Jesús en Mateo 9, lo acabamos de leer, lo vemos rodeado de multitudes que lo conmueven porque están agobiadas y desesperadas como ovejas sin pastor.
Entonces se volvió a sus discípulos y les dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Son pocos los obreros. A veces personas que no serían, a veces pensamos que no sería más fácil decirle a sus discípulos, esto no lo habíamos pensado, hermanos. A ver, Pedrito, a ver, Pedro, por favor, impón tus manos sobre ese enfermo. Juan, abraza a esa abuelita que está llorando, por favor, allá, ¿verdad? A Juan, tú que eres el amor, ¿verdad? A ver, ve a abrazar a la abuelita que tiene esa necesidad. Tomás y Jacob, denles de comer a ese grupo que está por acá. No, ¿verdad? No vemos eso. Antes de hacer cualquier cosa, el Señor Jesús les dijo, oren, oren, antes de que hagamos lo que siempre dice Yola, ¿verdad? En vez de que hagamos obras muertas, que hagamos cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Y muchas veces ya nos escudamos en esto, ¿verdad? Bueno, pues como no quiero hacer obras muertas, pues ya no me involucro en nada, no me involucro en absolutamente nada. Entonces tampoco no se trata de eso, se trata de orar a ver qué nos dice el Señor al respecto. Sin embargo, es aún más sorprendente la razón que les dio por la que debían orar. El Señor no les dijo que oraran por los necesitados, escuchen bien, y desamparados. El Señor no les dijo eso, ¿verdad? Cuando vio a las multitudes desamparadas, desesperadas, ¿verdad? Como ovejas perdidas sin pastor. No les dijo a sus discípulos, vamos a orar por toda esta multitud. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Muchachos, ustedes están viendo la necesidad. Oren por cada uno de estas personas. No dijo así el Señor. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor? Ay, ay, ay. Bueno, fíjense bien qué es lo que nos está diciendo el Señor. Oren por la iglesia. Para eso estamos aquí. Oren por la iglesia. Oren por el cuerpo de Cristo. Oren por la mano ministerial, ¿verdad? Para que ustedes mismos sean los que el Señor envíe como obreros a sus mies. ¿Cuántas veces hemos pasado por esta parte de Mateo 9, pero nos seguimos, pero no analizamos lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? El Señor no da instrucciones a Pedro, a Pablo, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Jacob, a Mateo, etcétera. Impongan manos, sanen, liberen. A ver, los panes, vamos a multiplicarlos. Eso no hizo. Número 2, tampoco dijo, vamos a orar por las multitudes. Dijo, vamos a orar para que el Señor envíe obreros a sus mies. Entonces nosotros tenemos que orar, hermanos, para que la iglesia despierte, para que tú y yo les hablemos a los que están necesitados del Señor, les hablemos de Cristo. Nadie lo va a hacer si no lo hacemos tú y yo, que conocemos el mensaje. Oren por ustedes mismos, es prácticamente lo que les dice el Señor, ¿verdad? Que el Señor envíe obreros a sus mies. Tal parece que cuando Jesús miró a las multitudes agobiadas, su preocupación no fue los perdidos que vinieran al Padre. Más bien se preocupó al pensar en sus seguidores que nos van a los perdidos. Tú y yo no estamos yendo a los perdidos, hermanos. Y esto es preocupante, porque para eso está la iglesia, para eso está el ejército de Dios, para ir por las almas perdidas. Y esto no solo es un llamado para los que tienen un don ministerial, ¿verdad? Es que como yo no soy apóstol, es que como yo no soy profeta, es que como yo no soy misionero ni evangelista, es que como yo no soy pastor,
ni maestro de la palabra, pues a mí que no me molesten. No, Señor. La gran comisión es para todo aquel que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué sucede cuando llevamos estas palabras de Jesús y las colocamos en un mundo donde hay más de 1,000 millones de personas que todavía no han oído el evangelio? Te vuelve a preguntar, ¿qué hacemos cuando hay 1,000 millones de personas que todavía no han oído del evangelio? Una realidad fundamental salta a la vista. No estamos orando por lo que nos pidió el Señor, ni como el Señor pidió que oráramos. No estamos orando por esto, ni como debemos orar, ¿verdad? Nos ha pasado mucho, hermanos, que hay veces que llevamos comida, que llevamos ropa, que llevamos juguetes, que vamos a orar por los enfermos, pero no vemos fruto de eso, que sea una cosecha levantada, gente que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que esté en la iglesia, porque también a mí me parece muy curioso que sí les hablamos a las personas de Cristo, pero no están en la iglesia, hermanos, no se reúnen. ¿Qué tenemos que hacer? Orar primero. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy orando porque tú dijiste que oráramos por que tú envíes obreros a las mies. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Eso es lo que tenemos que hacer. Es la única explicación de que haya tanta cantidad de necesitados en el mundo y tan pocos obreros, ¿verdad? ¿Por qué hay tan pocos obreros? Porque cuando el Señor nos dice que hagamos algo, prepárate, ¿verdad? Prepárate porque luego ya viene Mateo capítulo 10, donde dice cómo te va a ir por llevar el evangelio. Y hay que ser muy valientes, hermanos. Hay que renunciar a nosotros mismos y echarle ganas con todo nuestro corazón. En todo Mateo 10, el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, qué te va a pasar, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. Las multitudes esperan oír y nuestra necesidad más urgente es la de orar para que el Señor de la cosecha envíe cristianos a los campos de cosecha. Eso es lo que tenemos que orar. Lo voy a volver a leer. No quiero repetirte las cosas porque crea que eres un tonto, una tonta, no, sino repito las cosas porque son cosas importantes. Las multitudes esperan oír y nuestra necesidad más urgente es la de orar para que el Señor de la cosecha envíe cristianos a los campos de cosecha. Esta orden que nos dé el Señor la perdemos con gran facilidad y es lo más peligroso que podemos hacer. Al no evangelizar con efectividad, hemos visto la profundidad de nuestra incompetencia y el tamaño de nuestra incapacidad para lograr algo de valor eterno. Ese es el problema, que no estamos haciendo cosas de valor eterno. Ya, pues nos lo han dicho muchos pastores, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando lleguemos